¿Les parece? Yo les invito, hermanos, a que se ponga cómodo porque vamos a leer la palabra, pero a través de un video. Van a ver una micro parte del capítulo 22 y 23 del segundo libro de Reyes. Y vamos en esta mañana considerar la biografía del rey Josías, que fue un rey muy particular, que fue uno de los reyes más grandes que se sentó en el trono de David, y en esta mañana lo vamos a descubrir por qué razón. Así que multimedia, por favor, no me fallen. Vamos con el video, si podemos bajar las luces, póngase cómodo y disfrute, hermanos, en esta mañana de esta sección. Nunca olvidaré el día en que trajeron herido de la batalla a Josías, el gran rey de Judá. Yo lo había visto luchar todos los días de su vida contra un enemigo más poderoso que había hecho que el pueblo se alejara de su Dios. Pero Josías se había convertido al Señor con todo su corazón y obedeció las palabras de la ley. Y así el corazón del pueblo se había vuelto a convertir a Dios. Sí, aún mi propio corazón. A mis 17 años, muchos años atrás, Josías comenzó a alejarse del sendero idólatra de sus padres, quienes habían hecho lo malo ante el Señor. Ellos habían edificado altares a Baal e imágenes talladas, e hicieron que los niños fueran pasados por fuego a Moloc en el valle de Hinnom. En verdad, habían traído más iniquidad que todas las naciones paganas que los precedieron. Josías, me decepcionas. Y también a Moloc. Y los siervos del rey Amón conspiraron contra el rey y lo mataron en su casa. Después, el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra Amón, y el pueblo nombró rey a Josías, su hijo. En el 18º año de su reinado, comenzó a restaurar el templo que sus padres habían destruido. Josías había heredado un pueblo inicuo y los registros de Jehová que había guardado Moisés se habían perdido. Y Josías buscó la verdad del Dios de Israel y los purgó de los dioses falsos de Israel, empezando con los que estaban en la casa de Jehová. A pesar de la tenacidad de Josías en expulsar estas abominaciones de su pueblo, no pudo expulsarlas del corazón ni de la mente de ellos. Mi rey, tengo noticias. La plata que está en el tesoro del templo se reunirá mañana y se entregará a los obreros del templo. Sus manos restituirán la casa del Señor a su esplendor.
y con ello el corazón de algunos se volverá al Señor. Pero muchos con sus ojos no verán. Ni con sus oídos oirán. Espere. ¿No hay nada que podamos hacer para que el pueblo vuelva al verdadero Dios, al Dios de Israel? Ya nadie recuerda a ese Dios de quien tú hablas. Te digo que si deseas llevarles hacia un Dios hoy, únicamente estos escombros lo reconocerán. A tal grado se había arraigado la iniquidad en el pueblo del Señor. Sí, esa maldad se había arraigado en mi propio corazón. Su Majestad, el sumo sacerdote ha descubierto unos escritos en el templo y me los ha entregado. Es el libro de la ley, el que se dio a Moisés. En estos últimos días me has hablado de plata y de otras cosas. Mas hoy el Señor mi Dios ha escuchado mi oración. Y el escriba Safán leyó el libro de la ley ante el rey, y el rey prestó oído a la palabra del Señor como si fuera por primera vez. Entonces Josías temió que la ira de Jehová se encendiera contra Israel. Por tanto, deseó que todos oyeran la palabra de Dios de nuevo, como aparecía en el libro de la ley. Yo también oí la palabra del Señor y vi el libro con mis propios ojos y lo sostuve en mis propios brazos. El rey fue conmovido en gran manera por el libro. Asimismo me embargó su poder y se enterneció mi corazón. Entonces Josías mandó reunir ante él a todos los ancianos de Judá y todos los moradores de Jerusalén, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del convenio. Señor, yo y todos los de tu pueblo que está junto a mí, hacemos convenio este día que iremos en pos de ti, que guardaremos tus mandamientos y tus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y cumpliremos las palabras del convenio escritas en este libro.
Y en ese día el pueblo de Judá se volvió al Señor, el verdadero Dios de Israel. Y yo junto con ellos. Y Josías expulsó todas las abominaciones de Israel, según lo indicaba el libro de la ley. Y quemó todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Moloc fuera de Jerusalén. Y esto hizo Josías para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Dag. Y aconteció que los siervos del rey Josías lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron. Y todo Judá hizo duelo por Josías. No hubo otro rey como él antes de él, ni después de él se levantó otro igual. Bien, ¿les gustó? Así como estas, que quizás muchos no conocen la historia de tantos personajes bíblicos, la Biblia está llena, hermanos, de historias que nos pueden bendecir y que nos pueden ayudar a comprender la voluntad de Dios de una forma bien práctica. Amén. En esta mañana la idea es, hermanos, es que volvamos a este libro que ha cambiado y ha revolucionado al mundo. Que nosotros podamos volver en temor, en apego, en respeto, en reverencia a este libro, hermanos, que ha marcado la vida y que ha transformado la vida de millones de personas y lo sigue haciendo. Me refiero al libro de Dios, que es la palabra de Dios. Lo que hemos visto en este fragmento, hermanos, es la historia de un pueblo a quien Dios había escogido precisamente para mostrar el camino al Dios verdadero, introducido en medio de una nación o de un pueblo pagano, idolátrico. Israel tenía la tarea de poder convertir a esas naciones al verdadero Dios, pero paradójicamente fue al contrario. En el tiempo en que este libro se ausentó y que se le dejó de prestar atención, que se le dejó de temer, que se lo dejó de respetar, de observar, hermanos, automáticamente la idolatría se apegó al corazón del pueblo de Dios. Y sin duda hemos visto a través de este video, hermanos, hasta el punto llegó la idolatría, que no solamente ellos eran practicantes de la idolatría, sino que se habían convertido en maestros. Israel llegó a ser un panteón del paganismo, donde no solamente practicaban, sino que enseñaban el paganismo. Y todo esto comenzó quizás con la desviación del rey Salomón. Ustedes saben que su apego hacia las mujeres
y sus casamientos con mujeres paganas hizo que su corazón se inclinase hacia la idolatría. Dios dice que dividiría el reino. Y hermanos, cuando asume al trono su hijo, Roboam, divide el reino. 80 años de un magistral trabajo, 40 de David y casi 40 años del rey Salomón en construir todo un reino basado en el temor, en el respeto de la palabra de Dios, pero sin embargo, en un día, un necio destruye el trabajo de 80 años. Y el reino se divide entre el norte y el sur. Esto hizo, hermanos, que este cisma dentro del pueblo de Dios diera lugar a la competencia entre el norte y el sur, que el norte, para que los del norte no vayan al sur, al templo, erigieron altares, uno en Berseba y otro en Dan, para que la gente vaya ahí a adorar y no se junten con los del sur. La idolatría siempre trae, hermanos, esa ceguera. La ignorancia nos hace hacer cosas muchas veces tan alocadas como lo hizo este pueblo que, habiendo conocido al Dios verdadero, pero sin embargo terminaron como necios. Creo que nosotros estamos en un tiempo también donde Pablo ha profetizado que el carácter de los postreros hombres sería un carácter de amadores a sí mismo, donde sería un tiempo donde se levantarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, donde el evangelio quizás no sería predicado en su totalidad, sino que sería un evangelio acomodado a las circunstancias y a la carta de cada uno según le parece. Estamos viviendo en ese tiempo, pero aquí estamos nosotros también siendo desafiados por la palabra de Dios en este año a marcar la contraparte. ¿Y cuál es el secreto de nuestro éxito y de nuestra prosperidad ante todas estas cuestiones y todos estos flagelos? Principalmente, mis amados, es recobrar este libro. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? A ver. Bien, todos tenemos Biblia. Hay tantas traducciones hoy. Pero no solamente está en el conocimiento intelectual que podamos tener, sino que el secreto, como hemos visto en la vida de Josías, de leerlo, de amarlo y de llevarlo a la práctica. Lo que trajo un avivamiento en medio de la idolatría, como hemos visto, fue precisamente que el libro se llevó a la práctica. Y cuando este libro fue encontrado, fue un impacto tan grande en el corazón del rey que comenzó a limpiar su propio corazón, limpió su casa, limpió la casa de Dios, limpió la ciudad de Jerusalén y limpió toda la tierra. Quiere decir que esta dinamita de Dios, el evangelio es dunamis, que deriva de la palabra dinamita, que explota. Esta palabra explota, hermanos, cuando la llevamos a la práctica, cuando la creemos y realmente la ejercemos con fe. Esta palabra tiene la autoridad, no solamente de cambiar una vida, de transformar una familia, de cambiar una ciudad, sino de transformar toda una nación. Y es interesante que cuando uno estudia todos los avivamientos que hubo sobre esta tierra, hermanos, la mecha inicial que inició el fuego de ese avivamiento fue a través de la búsqueda de la lectura y de la práctica de la palabra de Dios. Así que nosotros como pueblo de Dios tenemos un gran desafío este año, hermanos, de poner en práctica los principios que son básicos, son sencillos, son comprensibles para nosotros, pero que la cuestión grande está en ponerla en práctica, llevarla a la vida diaria. Josías nació en un hogar que podríamos considerar no un buen hogar. Su padre Amón era un idólatra. Quizás heredó esto de su padre
que también era un idólatra, Manasés, que fue entre el reinado de Manasés y de Amón uno de los dos peores reinados de la historia de Israel. Se cree que Manasés fue la historia paralela a aquel que acabó con la vida del profeta Isaías. El libro de Hebreos capítulo 11 nos dice que muchos murieron aserrados. La historia judía paralela dice que Manasés fue el ejecutor de la vida de Isaías, que los pusieron adentro de un tronco y lo cortaron por la mitad. Llegó al estado a tal punto, hermanos, que la casa de Dios se había convertido en un lugar céntrico de la prostitución y también de la adoración a todas estas abominaciones. Un lugar donde había sido consagrado y dedicado exclusivo para Dios, pero ahora estaba totalmente contaminado. ¿Por qué razón sucedió esto? Es porque el pueblo se alejó de la palabra de Dios. Y cuando uno se aleja de la palabra de Dios, hermanos, está propenso a cometer cualquier locura. Si nosotros nos dejamos guiar por nuestros propios instintos y nuestro propio razonamiento, es muy probable que erremos. Pero si hay algo que nos garantiza, hermanos, la luz en nuestro camino, como diría el salmista, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nadie, hermanos, que decide seguir al Señor puede caminar por sus instintos propios, sino que tenemos que ser guiados por la palabra del Señor. Amén. Comentarios hay muchos, opiniones diversas. Lo importante es lo que dice el Señor. El Señor reprende a los saduceos, a los fariseos, diciendo: erráis ignorando las Escrituras. Y es muy fácil errar, hermanos, cuando desconocemos las Escrituras, cuando no tenemos una comprensión cabal, sencilla, poderosa y práctica de lo que la palabra de Dios nos instruye para que vivamos. Y si hay algo, hermanos, que realmente pueda transformar nuestras vidas, nuestra familia, nuestra sociedad, no hay nada más ni nada menos que la bendita palabra de Dios. Amén. Así que esta palabra siga ocupando el lugar central, hermanos, en nuestra iglesia, y sea predicada como está aquí. Que no la recortemos. Para mí y para todos los líderes que somos responsables en esta iglesia de enseñar y de poder instruir al pueblo de Dios, que podamos tomar la palabra de Dios y ponerla bien en alto, sabiendo que tenemos todo el respaldo de Dios, porque la palabra de Dios no volverá vacía. Amén. La palabra de Dios tiene su genética. La palabra de Dios es poder, y donde es sembrada, donde es recibida en buena tierra, esta produce cambios y produce frutos. Así que si hay algo, hermanos, que va a cambiar la dinámica de nuestra iglesia y que la va a hacer más efectiva, que la va a llenar más de frutos, hermanos, es precisamente cuando nosotros levantemos en alto esta palabra y lo sigamos haciendo con honor, hermanos, y respeto que ella se merece. Amén. Es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo, donde iba y llevaba la palabra en un mundo de filosofías, en un mundo de tantos saberes, porque donde la palabra de Dios es anunciada hay libertad, hermanos. Porque la palabra de Dios rompe los yugos de la ignorancia. De la ignorancia. Vivimos en tiempos donde nuestro peor enemigo, hermanos, no son los brujos ni Satanás. Nuestro peor enemigo muchas veces es el desconocimiento que la gente tiene con respecto a las cosas de Dios. Pero algo tan sencillo, hermanos, como enseñar la palabra de Dios y transmitirla, realmente puede cambiar la vida de miles de personas. Y esto nos pone en un lugar de privilegio, pero también de responsabilidad, para que primeramente pase por nosotros. ¿Cuánto material tenemos hoy para predicar, para enseñar? Con esto quiero animarles a que este año, hermanos, se sumen a los programas que la iglesia tiene. De hacer un esfuerzo los domingos y venir a la escuela bíblica, a instruirme, a recibir, a compartir, a participar, a ser parte
del discipulado, también, hermanos, de los grupos de crecimiento a través de los estudios bíblicos en las células. Mire, hermanos, la iglesia ha puesto delante de usted un banquete y Dios ha provisto de tantas personas dispuestas y capacitadas para capacitar a los santos. Y usted no puede perderse el privilegio, hermanos, de aprender la palabra de Dios, de enriquecer su vida, de poder disipar toda tiniebla si lo hubiera en su vida por cuestión del desconocimiento, porque la palabra es luz, la palabra nos alumbra, la palabra nos instruye. No importa cuánto haya sido nuestra gloria, la historia de Israel lo marca así. Hubo tiempos dorados, pero cuando se descuidó la palabra de Dios y la dejamos de practicar, hermanos, entramos en la decadencia. Entonces tenemos la urgencia de volvernos a la palabra de Dios. Y de este año preparar nuestra agenda, nuestros tiempos, de tal manera que saquemos un tiempo reservado y consagrado para instruirnos en la palabra de Dios. Mire, hay gente que le conviene la ignorancia, pero aquí lo estamos avivando. Avívese, decirle al que está a tu lado, avívate. Hay que estudiar la palabra de Dios. Claro, hay gente que no quiere que usted sepa más que uno, porque así lo puede manipular. Así pasaba en el tiempo de Martín Lutero. Usted sabe que precisamente estamos en el año de la Reforma. En 1517, un 31 de octubre, Martín Lutero va a clavar las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, donde él expone, hermanos, todos los puntos contrarios concernientes a la Iglesia Católica y su enseñanza, de cómo estos hacían de la fe un negocio y vendían indulgencias y que jugaban con los sentimientos de aquellos seres queridos que quizás habían partido y que estaban en el purgatorio y que para que salgan de ese lugar tenían que pagar un certificado, y tan pronto ellos decían, la moneda caía en el cofre, el alma era liberada del purgatorio y pasaba al cielo. Con todo este tipo de manipulaciones, hermanos, jugando con las personas, se levanta un hombre, porque había leído, hermanos, que la justificación no es por obra ni por mérito, sino por fe. Y fue precisamente leyendo Romanos 1:17, que el justo vivirá por la fe, fue la mecha que encendió el corazón de Martín Lutero, el cual trajo toda una reforma y un avivamiento, hermanos, y una liberación a las personas que estaban en tremenda ignorancia. La ignorancia le conviene a muchos, hermanos, pero el Señor nos ha llamado a ser personas instruidas, a ser personas sabias. Y dice Santiago que aquel que se considere sabio, hermanos, muestre por sus buenas obras esa sabiduría. Quiere decir que la sabiduría y el conocimiento va más allá de saberlo, va más allá en practicarlo. La facilidad que tenemos hoy en las traducciones es impresionante. Yo tengo en particular la traducción que creo que es más efectiva para la comprensión y para la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántas traducciones tenemos hoy? Dios habla hoy, NBI, lenguaje actual, nueva traducción viviente, las Américas, palabra de Dios para todos. Ese es un comentario. El mensaje y otras que siguen saliendo todos los días, todas las semanas hay nuevas traducciones. Pero en esta mañana yo tengo la traducción de las traducciones. ¿Me escuchó? Somos pocos en esta mañana, pero usted va a tener la primicia. Y esto tiene un valor tan elevado, hermano, que yo no lo puedo presentar aquí sin que esta traducción sea custodiada. Así que voy a permitir a los oficiales que estén pasando con este tesoro
Hermanos, que si lo practicamos y entendemos esta traducción, no necesitamos que venga un norteamericano a traernos el avivamiento. El avivamiento está entre nosotros. ¿Usted lo cree? Pasen, oficiales, por favor. Esto tiene mucho valor. Vamos a pararnos así. Te invito a pasar a ver esto. No lo voy a mostrar porque es muy delicado. Tiene que ser personal. ¿Quién es el primer valiente en pasar aquí? Un poquito más abajo. Esta es la mejor traducción de la palabra de Dios que podemos tener en este tiempo. Es cierto. No arrímense, que no muerde. Esa es la mejor traducción. Vamos. Bien. Esta es la mejor traducción. Mira, qué hermoso. Vengan. Mis músicos, vengan. De paso pasamos al altar. Miren. Esta es la mejor traducción. ¿La ven? Son unos privilegiados en esta mañana. ¿La ven? Es la mejor traducción. ¿La ven? Es la mejor traducción que Dios tiene en este tiempo. Es la mejor traducción. Es la mejor traducción. Es la mejor traducción. No lo dudes, es la mejor. Es la mejor. Hay muchas. Pero esta no tiene, es la única, irrepetible. Bien. ¿Qué les parece? Ustedes son la mejor traducción. Y quizás sean la única Biblia que las personas puedan leer en su vida. Por eso el practicarla, el vivirla. Gracias, oficiales. Por favor, cuídenme el cofre. Gloria a Dios. Por eso el vivirla, hermano, es lo que realmente impacta cuando la llevamos a la práctica. Hay cosas que muchas veces desobedecemos, que no las hacemos, que no las cumplimos. Y Josías hizo un pacto delante de Dios, comprometiendo su vida y la de todo el pueblo para guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. Y no hay otro secreto, hermanos. Necesitamos llevar la Biblia a la calle, a nuestros trabajos, a nuestros colegios, mientras vamos viajando. Que la gente pueda leer en mí el mensaje del Señor. Y esa palabra, esa traducción de la palabra, esa palabra viva que se convierte en obras y en gestos, hermanos, va a traer un avivamiento. Porque de esa manera estaremos mostrando la gloria del Señor.
¿Usted cree que necesitamos un avivamiento? Lo necesitamos. Tenemos que oír la palabra, la tenemos que comprender, la tenemos que amar, pero la tenemos que practicar también. ¿Les parece que tomemos este desafío para este año? De obedecerle al Señor, de vivir la palabra, de llevarla allí donde más la necesitan a través de nuestras vidas, que somos cartas leídas, nos dice el apóstol San Pablo. Los programas de la iglesia los espera. Están pensados y elaborados para el crecimiento, para la comprensión, para la formación y la transformación de nuestras vidas. Amén. ¿Nos vamos a unir? ¿Vamos a asistir? ¿Vamos a asistir? Bien, vamos a ponernos de pie en esta mañana y agradecer a Dios por el arma más letal que el Señor tiene contra las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad este año de poder alumbrar y de poder transformar a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo, porque la gente nos está leyendo, la gente nos está observando. Volvamos a la palabra de Dios. Y la única forma de alumbrar es volver a la palabra de Dios. Señor, te agradezco.